El viento azotaba los pinos de Montana como un animal salvaje, chillando con una furia que sacudía las frágiles ramas de arriba. Los copos de nieve batían de lado en la tormenta, aferrándose tanto al metal oxidado como al suelo helado. Debajo de la estructura combada de un viejo camión abandonado al borde de la carretera, una pastora alemana se acurrucaba sobre sí misma, su cuerpo temblaba violentamente. Su pelaje estaba irregular, enmarañado por el hielo y el barro. La sangre manchaba su pata vieja, seca, pero con una costra espesa, y sus costillas se tensaban bajo el peso de cada respiración. Ella no se movió, ni siquiera cuando un camión pasó rugiendo, levantando nubes de polvo blanco. Ella simplemente miró, observó el camino. Esperante, en algún lugar de lo más recóndito de su instinto. Permaneció una chispa. Ella no se había rendido. Aún no. Rachel mantuvo los ojos fijos en la estrecha franja de asfalto que tenía delante. Con los nudillos blancos contra el volante, la nieve se arremolinaba ante sus faros como bailarinas fantasmales, pero ella apenas se dio cuenta. Sus pensamientos vagaron, entumecidos y pesados. Ella no quería volver a Montana. Demasiados recuerdos en estos árboles, demasiado secos en el silencio, le temblaban ligeramente las manos. Pero apretó los dientes y siguió conduciendo. No se trataba de curación, no se trataba de seguir adelante. Se trataba simplemente de escapar del dolor de lo que había dejado atrás y de los restos de una vida que solía sentirse completa. La cabaña surgió entre los pinos como una reliquia olvidada, medio enterrado en la nieve, cerrado y en silencio. Rachel aparcó enfrente y lo miró fijamente durante un largo rato antes de salir. No se molestó en traer sus maletas de inmediato. En el interior, el polvo cubría todas las superficies como si el tiempo mismo se hubiera sentado. Encendió el fuego y permaneció allí durante horas, mirando las llamas. Su cámara estaba intacta en un rincón. Ella estaba aquí para trabajar, para reconectarse, como lo llamó su terapeuta, pero ella no estaba lista. Aún no. Todo lo que podía hacer era respirar y tratar de no sentir. Su cuello todavía colgaba de la puerta, azul descolorido, desgastado por años de uso. Rachel lo había traído consigo, no por sentimentalismo, se dijo a sí misma, sino porque no podía dejarlo atrás. Max había sido más que un perro. Él había sido su ancla cuando el mundo se desmoronó. Había muerto hacía 2 años, viejo y enfermo, con la cabeza apoyada en su regazo, mientras ella susurraba promesas que no sabía cómo cumplir. Después de eso, Rachel dejó de permitir que nadie se acercara. Amigos, familiares, clientes. Nadie logró comunicarse. Había enterrado el dolor en el trabajo, en la distancia, en el silencio, y ella había jurado. Nunca más volvería a arriesgarse a esa clase de amor. El camino serpenteaba por el mismo tramo de desierto que el día anterior. Rachel apenas lo registró, hasta que algo parpadeó en el rabillo de su visión. Una mancha, una sombra debajo del mismo camión oxidado por el que había pasado ayer. Ella redujo la velocidad del auto. Entrecerró los ojos a través del parabrisas. Nada, probablemente el viento, o su imaginación. Aún así, su pie vaciló al pisar el acelerador. El bosque estaba demasiado tranquilo. El aire está demasiado quieto. Su estómago se retorció. Como solía ocurrir cuando Max gruñía ante algo invisible, entonces allí estaba otra vez. Un tic, un turno. Algo vivo. Algo, esperando. Casi no lo escuchó por encima del zumbido del motor y el susurro de la nieve que caía. Pero entonces, como un hilo que se deshacía en su pecho, llegó el sonido, fino, roto. Apenas visible. Un grito, no humano, no ruidoso. Solo, un gemido. Frágil. Perdido, Raquel se quedó helada. Su respiración se cortó. No había escuchado ese sonido en años, no desde que Max gimió por última vez en sus brazos. Agarró el volante con más fuerza. Su corazón empezó a latir con fuerza. No, susurró como si tratara de convencerse a sí misma. Otra vez no. Pero el grito volvió. Y esta vez, algo se abrió dentro de ella. Rachel se quedó congelada en el asiento del conductor, mientras la calefacción le lanzaba aire caliente a la cara, pero el frío venía del interior. Un recuerdo, un miedo, una elección de ya podría irse. Finge que no lo había oído. Eso es lo que había hecho con la gente, con el dolor, con cada recuerdo de Max. Sigue moviéndote, sigue sobreviviendo, pero sus dedos se movieron, lentamente, sin permiso. Alcanzaron el picaporte de la puerta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como si estuviera tratando de hablar. El grito volvió, más suave esta vez, más desesperado. Raquel abrió la puerta y por primera vez en años, se permitió sentir algo cercano a la esperanza. Los frenos chirriaron en el silencio de la carretera cubierta de nieve. Las manos de Rachel agarraron el volante.
Sus nudillos estaban blancos y su respiración era superficial. El destartalado camión azul estaba justo al lado del arcén, envuelto en sombras y medio enterrado bajo el peso de la tormenta de nieve. Su pecho se apretó. Lo había superado 2 veces antes de esta semana. Cada vez algo en sus entrañas tiraba de ella, algo no dicho, esta noche. La tormenta estaba empeorando y la tracción era más fuerte. Apagó el motor y el silencio se tragó el coche. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia él. Viento, cada nervio le gritaba que permaneciera dentro, que siguiera conduciendo, pero sus pies se movieron de todos modos, atraídos por el contorno debajo del camión. La misma silueta atormentada que no podía olvidar. Raquel se quedó helada. Debajo del camión oxidado. 2 ojos brillantes captaron las luces de sus faros. Luego se escuchó un gruñido bajo de advertencia, áspero, entrecortado, pero firme. Levantó las manos instintivamente, con las palmas hacia arriba. «No estoy aquí para hacerte daño», susurró al viento, aunque sabía que él no podía entender sus palabras. El perro no salió corriendo, sus labios se curvaron lo suficiente para mostrar los dientes. Pero su cuerpo no retrocedió. No la quería cerca, pero tampoco quería huir. Hubo vacilación, conflicto. Dolor. Rachel se agachó lentamente, entrecerrando los ojos debajo del camión. Podía ver el temblor de sus piernas. La tensión en su espalda. La nieve se aferraba a su pelaje enmarañado. Como espinas, algo dentro de ella se suavizó. Esto no fue una amenaza. Esta fue una advertencia nacida del miedo, no de la agresión. El pelaje del perro estaba irregular, negro descolorido moteado de blanco. No por la edad, sino por el frío. Una oreja estaba rota. Una profunda cicatriz recorría su flanco izquierdo, medio curada y enojada. Él se movió ligeramente y ella vio la cojera. Cada parte del grito, superviviente, parecía mayor de lo que probablemente era. Envejecido no por el tiempo sino por el peso del sufrimiento. Rachel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Por qué había pasado? Abuso, descuido. Sus ojos. Sin embargo, esos ojos contenían la misma soledad atormentada que ella veía en su propio reflejo algunas mañanas. Ella no necesitaba palabras para entender, ella simplemente lo sabía, alguien lo había quebrantado, y aún así, de alguna manera, había resistido. Rachel buscó una etiqueta, un collar, cualquier cosa, pero no hubo nada, solo piel desnuda y desgastada, donde alguna vez podría haber estado un collar. Él no era nadie, o tal vez, ya no, su aliento se nubló en el aire mientras exhalaba. Luchando por reconciliar lo que veía, un perro despojado de todo, excepto la voluntad de sobrevivir. Él no suplicó, él no se quejó. Él simplemente la miró, tenso, quieto, esperando. Rachel se dio cuenta entonces de que no se trataba solo de alojamiento o comida, se trataba de confianza, y ahora mismo. No lo dio libremente. ¿Quién podría culparlo? Un destello de memoria, no de Rachel, sino de él. Con los ojos cerrados, el perro recordó el pinchazo de una bota, el chasquido de una cadena, un patio lleno de cosas rotas. Cuencos vacíos y amenazas más fuertes. La voz del hombre había sido atronadora, retumbante y cruel. La valla metálica resonó cuando la patearon. El cuenco de agua, a menudo, estaba congelado. ¿Alimento? A veces. Una vez había intentado ladrar pidiendo ayuda. Una vez, al hombre no le gustaba el ruido. El castigo enseñó el silencio. Luego llegó la noche en que no volvió en absoluto. No más gritos. No más cadena. Solo vacío y frío. La libertad no era dulce. Fue aterrador. La supervivencia se convirtió en instinto. ¿Y la confianza? Una lengua extranjera. Rachel dio un paso atrás y sus botas crujieron en la nieve. Su mano buscó el bolsillo de su abrigo y sus dedos rozaron su teléfono. Control. De animales. Esa fue la elección lógica. El seguro. Pero su corazón susurró otra verdad, él no sobreviviría al sistema. A un perro como este, herido, agresivo. Solo, no se le daría una segunda oportunidad. Ella lo miró de nuevo. Todavía ahí. Sigo mirando, ella no sabía qué hacer, pero ella sabía que no podía marcharse. Aún no. Se arrodilló lentamente y colocó la mitad de su sándwich en una servilleta justo fuera del alcance del camión. «Dejaré esto aquí», murmuró con la voz temblorosa. «Es tuyo. Si lo quieres». Él no se movió, ella retrocedió lentamente, resistiendo el impulso de mirar atrás. El viento le picó las mejillas mientras regresaba a su coche, desde el espejo retrovisor. Ella miró. Pasó 1 minuto. Luego 2. Folió el aire, cojeó hacia adelante. Tomó la comida, no fue confianza. Aún no. Pero fue algo. Todas las noches Rachel regresaba. Ella nunca se acercó demasiado, ella habló en voz baja. Dejó la comida y se fue. Sin expectativas, sin presión. El perro, todavía sin nombre, todavía en silencio. La observaba en todo momento, nunca se acercó, pero nunca corrió,
Su rutina se convirtió en un ritual tácito. Un ritmo tranquilo de bondad cautelosa. El espacio entre ellos se llenó de una esperanza tácita. La tormenta se hacía más furiosa cada noche. El viento arañaba su abrigo y el hielo se pegaba a sus pestañas. Pero Rachel siguió viniendo, incluso cuando sus propios dedos se entumecieron, incluso cuando la duda se apoderó de ella. Ella regresó. Ella no podía explicar por qué. Ella simplemente sabía que él estaba esperando. Y no quería que se sintiera olvidado. Esa noche algo cambió. Regresó no con comida, sino con una manta doblada, arrodillándose lentamente. Lo colocó justo afuera del camión, donde él pudiera alcanzarlo sin sentirse amenazado. Su voz era apenas un susurro. Para ti. Luego se alejó, con el corazón dolorido por la esperanza y el miedo en igual medida. Cuando Rachel regresó al amanecer, la manta había desaparecido entre la sombra del camión. Por primera vez, no me sentí vacío. Al caer la noche, Rachel miró por la ventana. Allí estaba él cojeando. Temblando, pero caminando hacia ella, no corriendo, dirigiendo. Rachel se apoyó en el viejo porche de madera. Con los ojos fijos en el perro, era una figura imponente. Con un abrigo desgreñado y un aire de misterio a su alrededor. Llevaba días viniendo a su cabaña, siempre al anochecer, siempre manteniendo las distancias. Esta noche, el aire estaba cargado por el peso de cosas no dichas. Pudo verlo estremecerse levemente, su cabeza girando hacia el leve crujido del porche bajo sus pies. Era como si estuviera aprendiendo a confiar, paso a paso. Pero aún así había miedo en sus ojos. Rachel dejó escapar un suspiro silencioso. Ella no tenía prisa por presionarlo. El perro tenía su propio ritmo, igual que ella. Y así, dejó que el silencio flotara entre ellos, la tensión disminuyendo en la noche, cada uno de ellos aprendiendo los límites de esta frágil tregua. Su presencia, aunque silenciosa, fue un consuelo. Solo otro recordatorio de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Rachel ya había empezado a sentir un hilo invisible que los conectaba. No era algo fuerte y obvio, sino más bien el suave zumbido de una melodía distante que solo notas cuando dejas de moverte. Mientras estaba sentada en su sofá, mirando sus fotografías. El nombre surgió. Oso. Simplemente encaja. Grande, fuerte, una criatura de la naturaleza, con ojos que contenían historias de supervivencia y soledad. Pero ella no lo dijo en voz alta, todavía no. Parecía una admisión excesiva. Un paso demasiado profundo. En cambio, guardó el nombre para sí misma, dejando que se anidara en sus pensamientos, cerca de su corazón. La cabaña estaba en silencio, salvo por el leve clic del mouse de Rachel mientras editaba una foto. La habitación olía a pino y al viento frío que se colaba por las rendijas de las viejas ventanas. Su voz rompió el silencio. Me pregunto si alguna vez me acostumbraré al silencio aquí, dijo, casi para sí misma. No esperaba una respuesta, pero de todos modos dejó la puerta entreabierta un poco más. Tal vez Beth la oiría, tal vez él no. De cualquier manera, habló en voz alta, llenando el espacio de sonido. Ella le estaba hablando de maneras pequeñas y sutiles. Quizás algún día cruzaría esa puerta. Era la primera nevada de la temporada, cuando se produjo el cambio. Rachel acababa de terminar su taza de café cuando lo notó. Él estaba de pie en el patio, mirándola a través de la ventana con esos ojos profundos y conmovedores. Cuando la nieve empezó a caer en gruesas y silenciosas capas, algo cambió en él. Bert dio un paso vacilante hacia la puerta. Otro paso. Luego, con la pata levantada en el aire, la colocó con cuidado en el umbral de la puerta. Sus ojos se encontraron con los de ella, muy abiertos por la incertidumbre, pero sin parpadear. Y entonces entró no muy lejos, lo suficiente para sentir el calor. El corazón de Rachel se aceleró mientras contenía la respiración. Esto fue todo. Él la estaba dejando entrar. Era una confianza lenta y vacilante. Pero era confianza de todos modos. Ella no se movió, ella no pudo. El momento era demasiado frágil. Rachel se arrodilló lentamente, manteniendo sus movimientos firmes y tranquilos. La mirada de Bert se posó en su mano, su cuerpo tenso por la tensión. Ella no quería apresurarlo, ella solo quería que él supiera que podía quedarse. El mundo exterior estaba cubierto de nieve. Pero dentro solo estaban ellos, silenciosos, crudos y vulnerables. Ella extendió la mano y tocó suavemente su pata, sintiendo la frialdad de su pelaje contra su piel. Por un momento todo se detuvo. El aire contuvo el aliento, esperando. Y entonces, Bert no se apartó, sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas mientras lo miraba a los ojos. En ese momento, se dio cuenta de que ambos se estaban curando. Dos almas perdidas que encuentran consuelo el uno en el otro. Pasaron los días. Bert se sintió más cómodo y sintió más curiosidad por la cabaña. Rachel lo observó desde el porche mientras saltaba por la nieve, sus grandes patas levantaban copos mientras intentaba navegar por el terreno resbaladizo.
Sus movimientos eran torpes, su coordinación aún difícil, pero había alegría en sus ojos, alegría genuina. Rachel se rió. El sonido escapó de sus labios como la liberación de algo reprimido durante mucho tiempo. El sonido de su propia risa la sorprendió. Había pasado tanto tiempo desde que lo sintió. Y también sorprendió a ver. Se detuvo en seco, con la cabeza inclinada hacia un lado como si tratara de entender este nuevo sonido. Pero luego, él se unió, saltando hacia ella con la lengua colgando de pura emoción. Por primera vez en mucho tiempo, Rachel se permitió sentir la calidez de la felicidad, y ver, en toda su torpe gloria, se lo había traído. Esa noche, el aire estaba cargado de una inquietante quietud. Entonces, el aullido de un coyote atravesó el silencio y provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Rachel. Ella se puso rígida e instintivamente se dirigió hacia la puerta para cerrarla. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, escuchó el sonido de las patas de Bear golpeando el suelo. Sin dudarlo, Bear se puso de pie, con el cuerpo tenso y concentrado. Corrió hacia la puerta, sin huir del sonido, sino cargando hacia ella. Rachel observó, atónita, cómo él ladraba en la noche, con un gruñido grave y gutural, escapándose de su pecho. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero se quedó congelada, observando a Bear proteger la cabaña con una lealtad inquebrantable. La noche pareció detenerse. El aullido del coyote se desvaneció en el fondo, mientras la silueta de Bear se alzaba contra la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas y su vínculo se hizo más profundo. Ya no era solo comida lo que compartían. Rachel se sentaba junto al fuego por las noches y Bear, sin que nadie se lo pidiera, se acurrucaba a su lado y apoyaba la cabeza cerca de sus pies. Su presencia era reconfortante, como un suave peso sobre su corazón. Podía sentir su calidez, su respiración constante, mientras descansaba allí, confiando en ella lo suficiente como para bajar la guardia. No hubo palabras entre ellos, solo un silencio compartido. Y Rachel se dio cuenta de que esta tranquila compañía, era más que suficiente. Pero la curación no estuvo exenta de contratiempos. Había momentos en los que Bear se estremecía ante movimientos repentinos, cuando el sonido de una escoba, raspando el suelo, le hacía gruñir por lo bajo. Había momentos en los que fuertes golpes, como el portazo o el estallido de un trueno, lo hacían retirarse a la seguridad de la cama. Temblando y ansioso, Rachel sabía que el trauma seguía ahí, escondido bajo la superficie, pero también sabía que él lo estaba intentando. Como ella. Una mañana se aventuraron en la ciudad. Habían pasado semanas desde la última vez que Rachel había estado en la concurrida zona y, mientras caminaban por la carretera, pasó un camión a toda velocidad con el motor rugiendo como una bestia. Rachel se quedó helada y el corazón le dio un vuelco de pánico. El sonido del camión era demasiado familiar, demasiado aterrador. Podía sentir la tensión apoderándose de su pecho, su cuerpo tenso por el viejo miedo. Y entonces lo sintió, una presencia cálida y constante a su lado. Bear se quedó allí, mirándola a los ojos, tranquilo y paciente. En ese momento, se dio cuenta de que sus propias cicatrices, al igual que las de él, todavía estaban en carne viva. Pero ella no estaba sola. Ella nunca volvería a hacerlo. Una visita al veterinario se hacía esperar. Bear se había resistido al principio, nervioso y poco dispuesto a confiar en un lugar desconocido. Pero Rachel no lo presionó. Ella se sentó con él, su mano descansando suavemente sobre su espalda, mientras esperaban en la sala de espera esterilizada. Cuando el veterinario se acercó, Bear tembló levemente. Pero no se apartó. Él permaneció a su lado, su cuerpo quieto, pero su confianza inquebrantable. El corazón de Rachel se hinchó cuando lo miró. Ambos estaban aprendiendo a confiar, paso a paso. Y cada momento fue una victoria más. Con el paso de las semanas, sus paseos se hicieron más frecuentes. Un día se adentraron más en el bosque. No hubo correa ni palabras pronunciadas, solo el susurro de las hojas bajo sus pies y el ritmo constante de sus movimientos. Caminaron uno al lado del otro. Había un consuelo en el silencio, un lenguaje que ambos entendían. En esos momentos no necesitaban nada más, solo el uno al otro. Bear había dejado de quedarse en una habitación. Ahora seguía a Rachel a todas partes, a través de habitaciones, por senderos, a través de campos. Él siempre estuvo ahí, una sombra firme, cuidándola. Rachel se encontró riendo con más frecuencia, sintiendo la calidez de su presencia, como un latido constante en su vida. Una noche tranquila, mientras estaban sentados junto al fuego, Rachel se inclinó hacia Bear. Podía sentir su respiración constante, la calma de su cuerpo junto al de ella. Y en ese momento, las palabras se escaparon, apenas un susurro: ahora estás a salvo. Bear giró la cabeza para mirarla con ojos suaves y confiados. Fue una promesa. Ambos estaban a salvo ahora. El teléfono sonó, rompiendo la paz. Rachel lo cogió.
con el corazón aún cálido por la cercanía que compartía con Ver. Pero la voz al otro lado de la línea la dejó paralizada. Creo que ese perro es mío. El mundo de Rachel se inclinó. Miró a Ver, que yacía a su lado, y por un breve momento, el silencio entre ellos se sintió como una despedida tácita. El sonido de un golpe en la puerta rompe el silencio, provocando que un escalofrío recorra la espalda de Rachel. Ella no esperaba a nadie. Ver, que había estado recostado tranquilamente a su lado en el sofá, levanta la cabeza y mueve las orejas. Se mueve cautelosamente hacia la puerta y de repente su corazón late más rápido. El hombre que está allí es alto, vestido con ropas oscuras y gastadas. Y su expresión es dura como una piedra. Sostiene una fotografía descolorida. De Ver, el mismo perro pero más joven, con un hombre diferente a su lado. Ese es mi perro, dice el hombre con voz áspera y exigente. Ver era mi perro guardián. Él pertenece a mí. A Rachel se le hiela la sangre. Este no era el hombre que había imaginado que podría regresar. A Rachel se le cae el estómago. El hombre que está parado en su puerta. Ella lo conoce. Su rostro está grabado con crueldad, un recuerdo que atormenta los susurros de la ciudad. Está relacionado con una escandalosa red de peleas de perros que había sido desmantelada hace años, pero a pesar de los rumores, nunca enfrentó cargos, su mente se acelera. Las imágenes de la investigación, las noticias, los inquietantes rumores sobre su crueldad. Ver, esta dulce y leal criatura, había sido parte de su mundo, parte de algo oscuro y violento. Mientras Rachel permanece congelada en shock. Una fría comprensión se apodera de ella. El pasado de Ver fue mucho más siniestro de lo que jamás imaginó, y ahora, este hombre ha venido a reclamarlo. Ver comienza a gemir suavemente al escuchar la voz del hombre. Su cuerpo, una vez relajado, se pone rígido y su cola se mete entre las piernas. Rachel observa, horrorizada, cómo Ver da un cauteloso paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos y temerosos. Se encoge de miedo. Temblando como si sufriera dolor, el hombre vuelve a hablar y los gemidos de Ver se convierten en un suave gruñido. El corazón de Rachel se rompe al ver a su valiente compañero reaccionar aterrorizado. Es como si los años de abuso regresaran a él. La presencia del hombre es un detonante cada centímetro del cuerpo. De Ver grita miedo. Los instintos protectores de Rachel surgen, y en ese momento sabe que nunca podrá dejar ir a Ver. Raquel está desesperada. Sin documentos de adopción formales ni documentación legal que demuestre que Ver es suyo, la ley permanece neutral, y le da al hombre la oportunidad de reclamar su propiedad. El control de animales no tiene motivos para intervenir. Atrapado entre una situación legalmente ambigua y el testimonio emocional del amor de Rachel por Ver, el tiempo corre. Rachel tiene apenas 48 horas para demostrar que el verdadero hogar de Ver está con ella. Ella lucha contra la impotencia, la fría realidad que se impone. Ver es su perro, su familia, y no se rendirá sin luchar. Rachel comienza a documentar cada reacción de Ver. Cada estremecimiento es un doloroso recordatorio de su trauma. Ante el sonido de voces elevadas, su cuerpo se tensa y las orejas se aplastan contra su cabeza. Cuando ella toca su cuello, todo su cuerpo se sacude y sus ojos se abren de par en par por el pánico, la vista de los guantes. Incluso cuando Rachel apenas los está recogiendo, lo hace correr al rincón más alejado de la habitación. Su cola desaparece entre sus piernas y su respiración se acelera. Toma notas, observa cuidadosamente y registra cada estremecimiento, cada señal de miedo. Las pruebas están acumulando, un testimonio silencioso del dolor que ha soportado Ver. Rachel puede verlo claramente ahora, su pasado lo ha moldeado. Pero ella será quien lo ayudará a sanar. Rachel se dirige al refugio local con la esperanza de encontrar una pista, cualquier cosa que pueda probar la historia de Ver. Habla con el personal con la voz tensa mientras suplica por cualquier registro. Cualquier pequeño rastro de la vida pasada de Ver. Los registros del refugio son escasos, pero un voluntario mayor menciona un perro que encaja con la descripción de Ver. Un pastor alemán de gran tamaño encontrado cerca de un ring de pelea local. No hay detalles concretos. Pero la sola mención es suficiente para despertar esperanza en el corazón de Rachel. Ahora sabe que no está luchando sola, hay otros que entienden y la ayudarán a luchar por la libertad de Ver. El hombre regresa al día siguiente. Esta vez, Ver no se asusta. En el momento en que escucha los pasos del hombre acercándose, su cuerpo se pone rígido. Ver se posiciona frente a Rachel. Gruñidos bajos escapan desde lo más profundo de su interior. Sus ojos nunca abandonan la puerta. Este no es el perro temeroso de ayer. Está erguido, orgulloso y protector. Sus gruñidos se profundizan hasta convertirse en un estruendo constante y amenazador. Rachel está asombrada por la transformación. Ver ya no se esconde. Él se defiende a sí mismo, a Rachel. A su vínculo. Su coraje silencioso le dice a Rachel todo lo que necesita saber.
Ver ha encontrado un hogar con ella y nada se lo llevará. El teléfono de Rachel está en su mano y la aplicación de la cámara abierta. Observa a Ver con el corazón hinchado de orgullo mientras él se enfrenta al hombre. Con cada gruñido protector, con cada postura desafiante. Rachel lo registra todo. El video captura la transformación. Ver, una vez el animal roto, ahora fuerte y leal, protegiendo a la única persona que alguna vez le ha mostrado amor. La cámara capta su trauma, su lealtad y la dolorosa historia que lo llevó hasta este punto. Rachel sabe que este metraje será el punto de inflexión, la prueba innegable de que Ver es su perro. Que es más que una simple propiedad que reclamar. Rachel reúne todo lo que puede. El veterinario de Ver proporciona una declaración que detalla su historial de lesiones, las cicatrices de heridas antiguas y profundas, heridas que nunca sanaron por completo. Signos de negligencia y abuso. Colecciona fotografías de los cortes curados de Ver, cicatrices que ya no sangran pero que aún llevan el recuerdo del dolor. Encuentra declaraciones de conductistas animales, expertos que dan testimonio del pasado traumático de Ver, de sus instintos moldeados por la crueldad. Con cada pieza de evidencia. El caso de Rachel se fortalece. Ella construye su argumento, cuidadosa y metódicamente, sabiendo que esta es su oportunidad de mostrarle al mundo la verdad sobre el pasado de Ver y su derecho a quedarse con ella. La sala de audiencias está llena de tensión. Rachel está al frente, le tiemblan las manos, pero su determinación es inquebrantable. Ver se sienta tranquilamente a su lado, alerta pero tranquilo. Como si supiera que este momento es tan importante para él como lo es para ella. El hombre está frente a ellos, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por la arrogancia. Rachel habla con pura pasión y sus palabras llevan el peso de todo lo que ha aprendido sobre el dolor de Ver. No solo quiere demostrar que Ver pertenece a ella, quiere que el mundo vea el vínculo que han formado. El amor y la confianza que nunca podrán romperse. La arrogancia del hombre se resquebraja bajo el peso de la evidencia y la emoción en la voz de Rachel. Él se queda allí, en silencio, con los ojos oscilando entre Rachel y Ver. La multitud observa, la tensión es palpable. Finalmente, con un resoplido de frustración, se da vuelta y se aleja. Derrotado. No dice una palabra. El corazón de Rachel late con fuerza en su pecho y se queda sin aliento cuando la realidad se instala. Ver se queda con ella. Nadie puede llevárselo ahora. Se dicta sentencia. Ver es de Rachel. La sala del tribunal se llena de una sensación de alivio cuando Rachel mira a Ver, susurra, estamos en casa. La batalla ha terminado. Rachel estaba sentada a la desgastada mesa de madera. Los papeles temblaban ligeramente en sus manos. Había esperado tanto tiempo por este momento. El momento que finalmente sellaría el vínculo por el que había luchado tan duro. Ver, su leal y silencioso protector, ahora era legalmente suyo. La comprensión la golpeó como una ola y las lágrimas brotaron de sus ojos. Sus dedos trazaron las líneas distintivas. Cada trazo marcaba el final de un viaje largo e incierto y el comienzo de algo permanente. Ver se sentó a su lado, con la mirada fija, como si entendiera. Sus ojos marrones, llenos de confianza, se encontraron con los de ella y en esa mirada compartida. Ella sintió el peso de todo lo que habían pasado. Él era de ella y ella era de él, para siempre. Rachel no pudo contener más las compuertas. Mientras colocaba los papeles firmados sobre el mostrador, sintió que el peso de la incertidumbre se le quitaba de los hombros. Meses de miedo, las largas batallas legales, la espera, todo desapareció en ese único momento. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no nacieron de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de alegría. Ella se rió a través de ellos, un sonido que era más genuino de lo que había escuchado en meses. Ver, sintiendo su liberación de emoción, le dio un suave golpe en la mano con la nariz, con ojos tranquilos pero conscientes. Eran libres. Juntos. Rachel le colocó el arnés rojo brillante a Ver. Sus manos temblaban de emoción. Esta pequeña pieza de equipo significaba algo más que protección. Era su símbolo de pertenencia, de ser parte de una familia. Ver se irguió como si entendiera el significado. Su pecho se infló de orgullo. Rachel lo miró y sonrió suavemente. Su transformación del perro destrozado y asustado que había conocido por primera vez al fuerte compañero a su lado fue nada menos que milagrosa. Hoy, Ver no era solo un perro, era su familia para siempre. Mientras Rachel y Ver caminaban juntos por la ciudad, la gente no podía evitar notar el vínculo tranquilo que compartían. Rachel, siempre con su cámara, capturó momentos de su conexión. Mientras Ver caminaba con la gracia de un perro que había aprendido a confiar nuevamente. Ya no era el animal destrozado que alguna vez fue. Era fuerte, confiado y protector. Con la mujer que lo había salvado. No fue solo la cámara de Rachel la que notó su vínculo, sino también el mundo que los rodeaba.
Donde quiera que fueran, la gente podía verlo. Inspirada por el increíble viaje que había tenido con Bear, Rachel comenzó una nueva serie de fotografías. Siempre había sido fotógrafa. Pero ahora su trabajo tenía un nuevo significado. Sus fotografías ahora se centraron en animales rescatados, mostrando su resiliencia, su recuperación y sus segundas oportunidades en la vida. Cada toma que tomó contaba una historia de esperanza y curación, de animales a quienes, como Bear, se les había dado el amor que merecían. Quería compartir estas historias con el mundo, con la esperanza de inspirar a otros a abrir sus corazones a las criaturas que más los necesitaban. Bear había cambiado mucho. Alguna vez fue un alma tímida, insegura del mundo y de las personas que lo rodeaban, ahora caminaba con determinación, con la cabeza en alto. Sus instintos protectores se habían agudizado, siempre velando por Rachel con lealtad inquebrantable. Ya no se estremecía ante movimientos repentinos o sonidos extraños. Tenía confianza en su lugar en el mundo. Y fue con Rachel a su lado, que finalmente encontró fuerza, no solo en su cuerpo, sino también en su corazón. Se había convertido en el perro que ella sabía que podía ser, el perro que siempre mereció ser. Rachel y Bear llegaron a la cima de la montaña justo cuando el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosa y naranja. El aire era fresco y el mundo parecía vasto y sereno, como si fueran las dos únicas almas del universo. Bear se acurrucó junto a Rachel, su pelaje cálido contra su piel fría. Ella apoyó la cabeza contra él, disfrutando de la belleza del momento. Por un breve segundo. Todo fue perfecto. No era solo la vista, ambos habían encontrado la paz, el uno en el otro. El mundo de abajo podría esperar. Aquí estaban en casa. Mientras el sol seguía poniéndose, Rachel le susurró a Bear, su voz suave pero llena de emoción. «Tú también me salvaste, oso», dijo, mientras su mano acariciaba suavemente su pelaje. En ese momento, supo que su vínculo no era solo de rescate, era de sanación mutua, de amor mutuo. La cámara hizo clic por última vez, capturando la suave mirada de Bear junto a Rachel, su cuerpo relajado, su espíritu completo. Fue un momento congelado en el tiempo, una instantánea de amor, lealtad y gratitud. Un recordatorio de que algunos vínculos deben durar para siempre. Rachel estaba sentada junto a la ventana, observando el mundo exterior. Sus pensamientos volvieron a Bear, el perro que la había salvado de una manera que ella no podría haber imaginado. A veces, los que han sido más heridos, susurró para sí misma, se convierten en los que sanan. Las palabras flotaron en el aire, resonando con la verdad. Bear, con su pasado destrozado, no solo había reparado sus propias heridas, sino que en silencio había unido los bordes desgastados de la vida de Rachel. Rachel recordó el miedo en los ojos de Bear cuando se conocieron, el dolor crudo que reflejaba el suyo. El amor, dijo en voz baja, puede reparar lo que el dolor ha desgarrado. Fue su vínculo compartido, el entendimiento silencioso entre ellos, lo que transformó las heridas del pasado en una base de esperanza. Cada día que pasamos juntos fue un testimonio de la silenciosa curación que el amor puede brindar. Lo que marcó la diferencia, continuó Rachel con voz firme, fue la paciencia. No fue instantáneo. No fue fácil. Fue la gentil confianza, construida día a día, un momento de tranquilidad a la vez. Su vínculo no surgió de la noche a la mañana, creció como una flor que se abre paso entre las grietas del pavimento. La confianza de Bear en Rachel y la de ella en él floreció porque se dieron tiempo el uno al otro para sanar, paso a paso. En el fondo, Rachel comprendió la profundidad de su conexión. No solo estábamos sobreviviendo juntos, dijo, con la mirada fija en Bear, que se sentaba lealmente a su lado. Estábamos volviendo a estar completos, sus caminos, antes separados y fracturados por el dolor, se habían fusionado en uno solo. Dos almas heridas, destrozadas por su pasado, pero sanadas gracias al amor y la comprensión compartidos, recorriendo el mismo camino hacia la paz. Juntos habían encontrado su camino. La voz de Rachel tembló cuando las últimas palabras salieron de sus labios. Él fue la razón por la que seguía adelante. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Bear había sido su apoyo cuando todo a su alrededor se sentía incierto. Él le había dado un motivo para levantarse cada mañana, para afrontar el mundo con fuerza y amor. A cambio, ella le había dado un refugio seguro. Se habían salvado mutuamente, no solo una vez, sino una y otra vez. Bear no solo la necesitaba a ella, él la completó, con él. Rachel entendió que, a veces el amor es lo que te hace seguir adelante, incluso cuando has olvidado por completo cómo seguir adelante. Y en ese momento, cuando Bear apoyó la cabeza contra ella, ambos recordaron que su viaje compartido estaba lejos de terminar, apenas estaba comenzando.